acompáñense a la palabra, por favor, en Mateo capítulo 2, versículo 13 y 14. Y hoy vamos a hablar del cuidado de Dios. Mateo capítulo 2, versículo 13 y 14. Si estás conmigo en la escritura, me puedes decir un fuerte amén. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que partieron ellos, refiriéndose a los Reyes Magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño, refiriéndose a Jesús, al Señor Jesús, y su madre, refiriéndose a María, y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Amén. Dios bendiga nuestra vida por medio de su palabra. Así como acabamos de leer, comenzó la vida de Jesús, siendo un extranjero y refugiado, de un lado para otro. Nosotros, los que somos padres, sabemos lo difícil que es andar de un lado para otro con un bebé recién nacido. Las complicaciones que eso tiene, solamente transportarlo de la casa al lugar, a la clínica donde va a ser revisado, donde le van a poner una vacuna. Ahora imagínate a María y a José huyendo de un lugar a otro a causa de que Herodes quería matar al niño, y en este lugar donde no tenían las mismas posibilidades de nosotros de transportarse, todo lo que pudieron haber vivido ellos, el hecho de huir, de ir a Egipto, a un lugar que no conocían. Yo me pregunto, ¿qué necesidad había de todo esto? ¿Qué necesidad había de que Jesús viviera sus primeros años de vida de esta manera, siendo refugiado, siendo extranjero, de un lugar a otro, viviendo tanta incomodidad? ¿Qué necesidad había de todo eso? ¿Acaso no era más fácil que el Señor le diera fin a los días de Herodes y listo, problema solucionado, todos felices? Pero Dios no lo había planeado así. Herodes quería matar a Jesús y Dios no anuló los planes del enemigo. Lo que hizo Dios fue que utilizó una estrategia, se ideó una estrategia para cuidar y proteger la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos Lucas capítulo 22, nos damos cuenta que Jesús le dice a Pedro: el enemigo ha pedido permiso, diga conmigo, permiso, para zarandearte como a trigo. Y cuando tú lees la escritura te das cuenta que el permiso que pidió el enemigo se lo dieron. No le fue quitado el permiso, no le anuló el permiso al enemigo para zarandear a Pedro. Pero el enemigo no pudo hacer lo que quería hacer con Pedro, que era destruirlo y hacerle mal. No fue por causa de Pedro que no lo destruyó, fue a causa de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Tú no sabes cuántas oraciones de tus padres, de las personas que te aman, de las personas que te rodean, han llegado al trono de la gracia, y a causa de esas oraciones tú has sido protegido, tu vida ha sido cuidada, Dios se ha bendecido, te ha guardado a ti del mal, te ha guardado de la muerte, y hoy estás aquí pudiendo alabar y glorificar el nombre del Señor gracias a alguien que oró por ti, que dobló rodillas por ti. De cuántas cosas el Señor nos ha librado a causa de alguien que ha orado por cada uno de nosotros, y hoy podemos decir: Señor, tú has sido bueno conmigo, Dios. Pero yo te quiero decir algo en esta mañana, que si miras a tu alrededor y dices: bueno, yo no sé si alguien haya orado por mí en mi vida, pues yo quiero decirte en esta mañana que Romanos capítulo 8 en el versículo 34 dice que hay uno que está sentado a la diestra del Padre, el cual intercede por cada uno de nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero decirte en esta mañana que el mismo que oró y que rogó por Pedro es el mismo que hoy está rogando y orando por ti y por tu familia, por el bien de tu casa, por el bien tuyo, por el bien de todos, por la protección y el cuidado de Dios para tu vida. El mismo Jesús está orando por ti, sentado en su trono. Tenemos un intercesor, y por eso la protección de Dios nos cobija a cada uno de nosotros. Cuando lees la vida de José, el hijo de Jacob,
Te puedes dar cuenta cómo sus hermanos le tenían envidia. Y la Biblia señala una y otra vez que sus hermanos le tenían envidia, y a causa de la envidia que le tenían, quisieron matarlo. Se arrepintieron. Pero por esa envidia lo vendieron como esclavo. Ellos quisieron hacerle mal a su hermano por envidia. Pero lo que ellos no sabían era que lo estaban acercando más hacia el propósito de Dios. Lo estaban situando en el lugar donde Dios necesitaba que estuviera José para bendecirlo y cumplir su propósito. Hay personas quizás que te han deseado mal y que han querido dañarte, pero lo que ellos no saben, que te han acercado más a Dios, a fortalecerse en el poder de sus fuerzas. José se lo dijo a sus hermanitos. Cuando se encontró con sus hermanos, le dijo esta gran verdad. Y quiero que la leas conmigo en Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice José, le dice a sus hermanos, Génesis 50, 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Yo hoy quiero declarar esa palabra para ti, para tu familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaro que Dios encaminará todo el mal que quieran hacerte en bien para tu vida, en bien para tu casa, y que verás el favor de Dios sobre tu vida. Y todo el mal que hayan querido hacerte, Dios lo convertirá en bien para ti, en bendiciones para ti, en bendiciones para tu hogar, y verás el favor de Dios sobre tu vida. Mira, hay gente que te va a tener envidia solamente porque eres tú. Hay gente que va a tener celos de ti porque a ti te va bien. Te va a tener envidia sencillamente porque te ves mejor ahora que antes que estás caminando con el Señor. Hay gente que va a tener celos de ti y va a decir, ajá, ¿por qué él sí y por qué yo no? Y a causa de eso te van a querer desear el mal, te van a querer hacer tropezar. Hay gente que les va a molestar sencillamente de tu vida, tu amabilidad, la gracia que portas, el favor de Dios contigo. Eso les va a irritar, les va a fastidiar que tú seas bendecido. Es más, te lo pongo así de sencillo. Hay gente que está tan llena de odio, tan endemoniada, que solamente le irrita y le molesta y le fastidia porque tú portas el Espíritu Santo de Dios, y eso a ellos les incomoda. Como si se alborotaran los demonios. Se atormentan a causa de lo que tú portas por lo que ellos portan. Y esa gente va a querer atacarte y va a querer hacerte mal. Y yo quiero decirte que en medio de todas sus acciones, Dios cuidará de ti. Pero el cuidado de Dios no quiere decir que no vas a recibir esos ataques. Pero el cuidado de Dios sí quiere decir que esos ataques Dios los va a convertir en tu bendición. Y que en aquello que pensaste que es una tragedia para ti y para tu familia, será la mayor bendición que tú hayas podido experimentar en tu casa. Dios lo convertirá para tu bien. A veces Dios permite que nosotros podamos vivir situaciones que no entendemos, pero en medio de cada una de ellas está el cuidado de Dios para nosotros. David lo sabía y lo declaró, y yo quiero que tú tomes esta palabra para ti, por favor, en el Salmo capítulo 34, versículo 22. Salmo 34, 22, y te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y los que tienen el celular pueden buscar la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Y dice así el Salmo 34, 22. El Señor protege la vida de sus fieles, y todo el que acuda a Él en busca de ayuda, la encontrará. El Señor protege la vida de sus fieles. ¿Cuántos fieles hay aquí? ¿Cuántos aman al Señor? El Señor protege tu vida. El Señor protege la vida de sus fieles. Y dice la palabra, y todo aquel que acuda a Dios en busca de su ayuda, la va a encontrar. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 118, versículo 6, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Si hay alguien que nos ayuda, es el Señor. Dios sabe cómo anular los planes del enemigo, pero también Dios sabe cómo anular aquellos planes de aquellos que procuran dañarte y que procuran tu mal. El Señor está con nosotros entre los que nos ayudan. Cuando leemos estos primeros años de la vida de Jesús y lo vemos extranjero, huyendo, yo veo a un José tan tranquilo y tan lleno de paz. Yo digo, Dios mío, ¿cómo lo logró? En medio de esa persecución,
de que Herodes lo quería matar, porque estamos hablando de Herodes, un hombre poderoso, un hombre que su palabra se cumplía o se cumplía, lo que él decía era ley, un hombre que ponía a marchar a la gente. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo pudo tener paz en medio de todo lo que estaba viviendo? José tenía varias cosas claras, y la primera de ellas era que en medio de lo que podía vivir, Dios tenía un plan. Yo quiero que tú sepas hoy que en medio de todo lo que puedas estar atravesando, Dios tiene un plan para tu bien. Sus pensamientos son de bien para nosotros. Dios tiene un plan para tu vida. Y José sabía que Dios tenía un plan en medio de todo esto, que algo iba a hacer el Señor, que vendría a su socorro. Pero José también sabía que Dios estaba cuidando de él. Y quiero que sepas que en tu vida tienes un cuidador y su nombre es Jesucristo. Jesús cuida de ti y Jesús cuida de los tuyos. Puede que se vayan lejos, puede que hagan cosas que a Dios no le agradan, pero Dios los arropa debajo de sus alas como la gallina arropa sus polluelos. Dios cuida de ti y Dios cuida de tu casa. José sabía que Dios tenía un plan, pero sabía también que Dios estaba cuidando de ellos. ¿Cómo tener la certeza de eso en la vida? ¿Cómo tener esa convicción y no angustiarnos cuando otros se angustian? Y no intranquilizarnos como otros lo hacen, sino poder hallar esa paz en medio de la tormenta. La única forma como José lo pudo lograr es que José tenía una relación con el Señor. Dios le hablaba a José y él tenía una relación estrecha con Dios. Y eso fue lo que le dio la convicción de que Dios tenía un plan, de que Dios guiaba su vida, pero también de que Dios estaba cuidando de ellos. Quiero decirte, cuando tu relación con Dios es grande, tu angustia se va a minimizar. Pero si tu relación con Dios es pequeña, tu angustia se va a agrandar. Necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios, porque de eso depende todo. José pudo perfectamente ir ante Herodes y decirle a Herodes: usted no sabe quién soy yo. Pudo perfectamente ir ante Herodes y decirle sus 3 verdades en la cara. Ganitas no le faltaban. Iba a defender al Salvador del mundo. O sea, José pudo sentir el impulso de sus emociones, de su ego. O sea, yo soy el papá del Salvador. Por Dios. O sea, podía ir con toda la autoridad, sintiéndose el mejor, la última papa del saco. Con toda la autoridad. Pero José no lo hizo. ¿Por qué José no lo hizo? Porque José no se dejó dominar por sus emociones ni por sus sentimientos, sino que se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes cuántas personas hoy en día no se dejan guiar por el Señor, sino por sus emociones? ¿Cuántas personas hoy en día se dejan guiar por sus sentimientos, por lo que sienten y así actúan? ¿Saben cuántas personas se han metido en problemas en su vida por ser impulsivos? Por no pensar antes de hablar, por no pensar antes de actuar. ¿Cuántos hogares se han destruido a causa de que las personas se dejan llevar por sus deseos, por sus pasiones, por lo que quieren, sin importarles si hieren a su pareja, si están destruyendo a sus hijos? ¿Cuántas veces por un momento de rabia nosotros hemos dicho palabras de las cuales hoy nos arrepentimos? En medio de un enojo decimos lo que no debemos decir porque nos dejamos llevar de la rabia del momento, de la molestia del momento. Por ahí dicen que las palabras se las lleva, pero hay palabras que quedan guardadas en el corazón. ¿Cuántas veces por un momento de ira y de enojo hemos ofendido a los que más amamos, a nuestra familia? Y les hemos deseado mal a los nuestros por un momento de rabia. Y hemos actuado de manera insensata por la ira, por el afán. Y nos hemos desbordado en ese enojo que sentimos por la incomodidad del momento. ¿Y cuántas veces hemos herido y hemos ofendido? Porque nos hemos dejado llevar por nuestras emociones. Mateo 2:16, ¿sabes qué dice? Que la razón por la cual Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años fue porque se enojó mucho. Solamente porque estaba enojado, destruyó familias. Dio dolor a hogares enteros. Por un enojo mandó a matar a los niños menores de 2 años. ¿Sabes lo que puede ocasionar un enojo? Hay personas que por un enojo que no controlan,
matan a otra persona, hieren, dañan una vida, solamente por no controlar las emociones y por no controlar los impulsos que a veces tenemos. Por eso es necesario que nosotros podamos entender que no nos podemos dejar llevar por nuestros sentimientos ni por nuestras emociones, sino que nos dejemos dejar llevar por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios. Debemos dejarnos guiar por nuestras convicciones y por nuestros principios, no por lo que sintamos en el momento. ¿Sabes por qué Pedro en ese momento negó a Jesús? Jesús le dice a Pedro: el enemigo ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y me asombra Pedro, porque en ese momento le responde a Jesús ante eso y le dice a Jesús estas palabras. En Lucas 22, 23, él le dijo: Señor, dispuesto estoy yo a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Por Dios, mire lo que es hablar a la ligera. O sea, Pedro estaba al lado de Jesús, se sentía un chachito. O sea, yo por ti voy a la cárcel, contigo hasta la muerte, Señor. Porque estaba dejándose llevar por sus emociones, siendo ya advertido. El Señor está diciendo: hey, el enemigo te va a zarandear, Pedro, cuidado. ¿Cuántas advertencias el Señor nos ha dado de la manera como debemos actuar? Y nosotros pareciera que nos hiciéramos las orejas sordas y cogiéramos por el camino. El Señor dice: por ahí no, mijito, y nosotros para allá derecho a estrellarnos, Señor. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón en Jueces capítulo 14? Le dijo a sus padres: tómenme esta mujer, porque esa es la que me gusta. Y los papás, que le dijeron: mijo, pero no, ¿acaso no hay mujeres en el pueblo de Dios? Para que tú cojas una mujer de aquí, tienes que irte a buscar una incircuncisa, tienes que irte a buscar una filistea. Mijo, coge una de aquí del pueblo. Y Sansón, ¿qué dijo? No, deme en esa, porque esa es la que yo quiero. Esa es la que me gusta, esa es la que me da la gana que sea mi mujer. Oye, me le están dando el consejo que por ahí no es, mijo, y por allá va, que es más derecho. ¿Cómo terminó Sansón? Porque se dejó guiar por sus sentimientos y emociones del momento. No es buen consejero nuestros sentimientos ni emociones. Tenemos que vivir por principios y convicciones. Ahora, Pedro le dice al Señor: yo por ti, Señor, hasta la cárcel, contigo hasta la muerte. Mira lo que Jesús le responde: no seas tan bocón, Pedro. Mejor cállate esa boca, ¿eh? Yo te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Imagínense, ¿a qué hora canta el gallo? 4 de la mañana, 5 de la mañana. O sea, ni el gallo va a cantar, ya tú me estás negando, no seas tan bocón. Mejor cállate, muchacho, O sea, a veces hablamos de más, hablamos sin pensar. Y lo más tremendo es que se nos advierte lo que va a pasar. Si escucháramos más, fuéramos más bendecidos. Y pudiéramos evitarnos tantos dolores en la vida. Quizás me digas en esta mañana: pastora, pero eso es bien difícil. O sea, ¿cómo logro esa conexión con Dios? Para escucharlo, para escuchar su guía, para no errar, para no moverme bajo mis emociones, para no moverme bajo lo que siento. ¿Cómo puedo lograr vivir bajo convicciones y principios? La única respuesta que te puedo dar es teniendo una relación con Dios, teniendo una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y una relación con el Espíritu Santo de Dios inicia con la oración y se mantiene con la oración. En medio de lo que puedas vivir, debemos orar. A veces, cuando pasan situaciones en nuestra vida, lo primero que dejamos de hacer es dejar de orar. ¿Por qué? Porque estamos desanimados. Entonces dejamos de orar. ¿Cómo dejar de orar en un momento crucial en nuestra vida? ¿Cómo dejar de orar cuando tenemos problemas en la casa? ¿Cómo dejamos de orar por Dios cuando más necesitamos la guía de Dios? Cuando más necesitamos la dirección de Dios. ¿Cómo podemos dejar de orar si es cuando más necesitamos que Dios nos fortalezca? Hoy quiero decirte que la oración es nuestro mejor aliado para vencer todo lo que tenemos que enfrentar en esta tierra. Porque la oración nos fortalece, la oración nos abre los ojos, nos abre la visión, nos da ánimo, nos levanta, nos vivifica. La oración nos da palabra.
La oración nos ayuda a seguir adelante en medio de lo que podamos estar viviendo. Es la oración la que nos da la certeza de que Dios está con nosotros a pesar de lo que podamos vivir. Yo quiero que alguien en esta mañana pueda decir: yo voy a orar. Vamos, dígalo fuerte: yo voy a orar. Yo voy a orar aunque las cosas estén al revés. Yo voy a orar aunque haya problemas en la casa. Yo voy a orar aunque a mi pareja se le salga el chuki. Yo voy a orar aunque los hijos estén rebeldes. Alguien que diga: yo voy a orar a pesar de cualquier cosa que pueda vivir. Yo voy a orar por encima de todo. Diga alguien: yo voy a orar. Yo no voy a dejar mi relación con Dios, porque cuando oramos recibimos la guía del Espíritu Santo de Dios, recibimos la fortaleza, sabemos por dónde andar. Cuando oras no te sientes confundido, ves todo con claridad. Cuando oras tienes una paz en medio de la tormenta y en medio de lo que puedas vivir. Ese es el poder de la oración. Necesitamos empezar a mantener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Ahí está nuestra bendición. Y quiero terminar con eso. Si alguien me acompaña en el piano, por favor. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10. David está huyendo del rey Saúl. Y cuando huye del rey, se le ocurre una gran idea. Pero no sé dónde David tenía la cabeza cuando se le ocurre esa gran idea. Se le ocurre huir a tierra de Gad, a tierra de los filisteos. El hombre que mató a Goliat va a la tierra de Goliat. O sea, ¿en qué estaba pensando David cuando se le ocurrió huir e irse para ese lugar? ¿Qué pensó? ¿Que nadie lo iba a reconocer? Por Dios, era el que había matado a Goliat. ¿Cómo te van a reconocer en la tierra de los filisteos? ¿Qué le entraba en la cabeza a David? ¿Qué estaba pensando en ese momento? ¿Estaba poniéndose el mismo de carnada? ¿Cuántas veces nosotros en la vida hemos tomado decisiones como David? Por el afán. Decisiones que tomamos porque estamos desesperados. Decisiones por dejarnos llevar por el momento. Y después nos metemos en unos problemas de Señor y Padre nuestro. David estaba en la tierra de los filisteos. Pensó que era su mejor opción para huir. Estaba en problema porque lo llevaron ante el rey. Y cuando lo llevan ante el rey, porque lo reconocieron, mira lo que le dicen al rey: Rey, ¿no es este David el rey de la tierra? Mira cómo lo reconocían. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? David sabía que estaba listo. Lo habían reconocido. Sabían quién era. ¿Puedes imaginarte, David, cómo se pudo sentir en ese momento? Dios mío, ¿por qué no te tuve en cuenta? ¿Por qué no te pregunté si era por aquí? Si esa era la decisión correcta. ¿Por qué me apresuré? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Esta gente me va a matar? ¿Te imaginas la situación en la que estaba metido David? Si no había orado antes de tomar la decisión, créeme que en ese momento yo me imagino que David estaba diciendo: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Dios mío, dile qué hago ahora. Señor, me van a matar, líbrame de esta situación. ¿Yo por qué me metí en esto, Dios? ¿Y ahora qué hago, Jesús? ¿Ahora qué hago? Y de repente vi una estrategia de Dios a David. Porque Dios es un Dios que no nos desampara aún en la peor situación de nuestra vida. Aunque nosotros no hayamos tomado buenas decisiones y las consecuencias que tengamos que vivir no las merezcamos, Dios mete su mano de amor para protegernos aún en la peor situación que podamos estar viviendo. Y Dios le dio una estrategia a David. Y la estrategia fue: mijo, finge demencia. Hazte el loco, mijo, aquí no hay otra. Entonces mira lo que dice la Biblia. Y David cambió su manera de comportarse delante de ellos, o sea, se transformó. Se fingió loco entre ellos. Escribía en las portadas de las puertas y se dejaba correr la saliva por su barba. Por Dios, qué asco. Fingió estar loco. Rasgaba las puertas. Botaba baba, o sea, qué asco. ¿En qué condición estaba el próximo rey de Israel?
vergüenza. Cómo se llegó a humillar delante de sus enemigos. ¿Tú crees que Dios lo quería ver así? Claro que no. Es que nosotros a veces vamos al fango porque nosotros mismos queremos. Cuando Dios ha preparado una silla real para cada uno de nosotros. David estaba en esa condición tan lamentable. Pero aún de esa condición, Dios quería sacarlo y llevarlo a un lugar mejor. Entonces, al ver que David actuó así, Dios puso favor ante él e hizo que el rey de los filisteos lo mirara con ojos de desprecio y le dijo a su siervo: ¿Usted para qué me traen a mí un loco? ¿Ustedes qué creen que yo iba a perder el tiempo? Y si es David, ya es un demente, no sirve para nada, retírenlo de aquí, échenlo de aquí, no lo quiero ver delante de mi presencia. Oh, yo me imagino a David ese día: Padre, gracias. Dios lo protegió de la misma muerte. Él mismo provocó esa situación en su vida y Dios lo estaba librando. Y yo quiero que tú recuerdes en esta mañana de cuántas situaciones Dios te ha cuidado, Dios te ha librado, Dios te ha protegido, y que hoy puedas decir: gracias, Señor, porque tu amor me ha alcanzado, tu misericordia, Señor, no me ha abandonado. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Porque así como David ese día provocó esa situación, él mismo, el desastre de su vida. No nos digamos mentiras. Nosotros también hemos tomado decisiones, hemos hablado de más y hemos actuado de tal manera que hemos provocado nuestro propio desastre en diferentes áreas de nuestra vida. Pero aquí estamos, porque aún en medio de nuestro desastre, Dios se ha acordado de nosotros, nos ha rescatado con brazos de amor y ha mostrado su cuidado para nosotros. Y aquello que pensamos que un día que sería nuestra mayor tragedia y desgracia, ha sido nuestra mayor bendición, porque nos ha acercado al Dios Todopoderoso. Y gracias a esas situaciones lo hemos conocido a Él. Bendito sea Dios por los procesos. Bendito sea Dios por las pruebas. Bendito sea el Señor por los momentos difíciles. Bendito sea Dios, porque ellos nos llevaron a Él y nos acercaron a su amor. ¿Sabes cómo termina esta historia? Quiero que la leas en el Salmo 34, por favor. Si tienes Biblia física, no sé si el celular lo diga, pero la Biblia física nos da el título del pasaje que vamos a leer del Salmo 34. No sé si está en la... ¿Me confirma si está en el celular? No sé si está en el celular el título. ¿Sí está? Salmo 34, en la versión Reina Valera normal lo vamos a leer. ¿Cómo lleva de título? Protección divina. Y mira lo que dice acá, la referencia de por qué se escribe este salmo. Salmo de David, cuando mudó su semblante, se volvió loco, delante de Abimelech, él lo echó y se fue. Este salmo David lo escribe a causa de esta historia que te acabo de contar. Y David cierra esta historia en su vida escribiendo un salmo. Y en el salmo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y dice David: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. David, cuando termina esa historia, empieza a escribir y a decir: yo, a causa de lo que acabé de vivir, bendeciré a Jehová en todo tiempo, porque su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandezcan también a ustedes conmigo al Señor, porque mi Dios me ha favorecido, su protección ha estado conmigo, su ayuda ha sido pronta en su vida. El Señor no me ha dejado desamparado. Yo hoy quiero preguntarte, ¿qué palabras pueden salir de tu corazón para Dios a causa del agradecimiento por su protección en tu vida?
a causa del agradecimiento por su cuidado para contigo y para tu casa. Hoy es un día para agradecer porque Dios ha sido bueno. Es un día para agradecer porque Dios ha sido fiel. Es un día para agradecer porque Dios, algunos de nosotros, nos ha salvado de las garras de la misma muerte. Es un día para agradecer porque el cuidado de Dios ha estado con nosotros de tal manera que ni siquiera sabemos muchas veces de cuántas cosas hemos sido librados, porque Él ha estado por nosotros y para nosotros. Y si tu corazón hoy está agradecido con el Señor, yo quiero invitarte a que ahí donde estás te coloques de pie.